¿Cómo están? Estamos iniciando un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud Pública y hoy vamos a conversar sobre la importancia de los datos, estas cifras para enfrentar una crisis sanitaria como la que aún estamos viviendo. Nos acompaña para hablar de este tema la profesora Gloria Icaza, ella es académica y bioestadística del Instituto de Matemática y Física de la Universidad de Talca, que ya ha estado en otros programas con nosotros. Profesora Gloria, muchas gracias por estar nuevamente. Hola Daniela, muchas gracias Profesora, por la invitación. Sí, gracias a usted por estar acá. Bueno, desde que comenzó la pandemia, ¿cierto? Hemos estado escuchando el balance que realizan las autoridades durante todas las semanas, donde nos informan sobre los casos de contagios, también sobre los fallecidos, lamentablemente personas fallecidas detrás de esos números, ¿cierto? Hay familias, hay personas que lo han pasado muy mal en esta pandemia. Y lo primero que le quiero preguntar es la importancia de estos datos y cómo se interpreta finalmente esta información. Bueno, para mí la importancia de los datos son vitales, ¿no? Porque yo tengo un ejemplo simple, digamos, de decir, es como estar en tu casa, digamos, y tener que hacer almuerzo y no saber cuánta gente va a almorzar, ¿no es cierto? ¿Cómo organizo un almuerzo y no sé si vamos a hacer 2 o 5, 10 o 15 o 20? Claro. Entonces, un poco eso, todas las decisiones en la vida, uno, y sobre todo las de gobierno, digamos que tienen que ser decisiones macro, no pequeñas, la información es vital, o si no es como andar a ciega, es muy poco eficiente además, o sea, los datos te permiten a ti, ¿no es cierto?, girar, y la pandemia ha mostrado, por ejemplo, digamos, para hablar algo de lo que ha ocurrido todo este tiempo, al principio, los datos que se reportaban eran a nivel nacional. Sí. Claro, y nosotros en regiones, lo primero que hicimos, digamos, fue, bueno, miremos qué diferencia hay por regiones, y había mucha. Y entonces, no, hay que desagregarlos un poco. Entonces, es eso, para mí es totalmente importante. Chile tiene una buena institucionalidad de datos, pero criticable a la vez, y nos preocupa la institucionalidad de los datos en muchos frentes. Los últimos, ya no sé cuántos, pero 10 años hemos escuchado problemas con el censo, problemas con la CACEN, ¿no es cierto? Y que nos preocupa. Entonces, hay una ley del INE que lleva muchos años, que se supone que está ahí muy pronta a promulgarse, pero por ejemplo, la institucionalidad del INE es muy importante. Claro, sí, profesora. Y en el contexto de crisis sanitaria, estos datos que se iban conociendo toda la semana o todos los meses, todos los días, iban cambiando, ¿para qué les sirven a las autoridades? ¿Qué decisiones quizás se pueden tomar a raíz de esta información? Bueno, justamente ahí las autoridades tuvieron datos, ¿no es cierto?, previos para tratar de entonces diseñar estrategias de cómo vamos a enfrentar la pandemia, porque esto, ¿no es cierto?, ya se tenía noticias, no hay informes, ¿no es cierto?, que se sabía que podía ocurrir algo así. Nadie imaginó exactamente lo que iba a ocurrir, pero ya había informes del Banco Mundial, en fin. Los expertos, digamos, la gente que estudia lo que se llaman las enfermedades transmisibles, digamos, sabían que esto podía pasar. Y entonces hay toda una preparación previa, ¿no es cierto?, que dice, bueno, ¿no es cierto?, toda la historia de todos los insumos hospitalarios, digamos, es una estrategia, o otras estrategias, ¿no es cierto?, Nueva Zelanda, digamos, con esa estrategia que le llaman cero COVID, digamos, que ellos entonces determinaban y hace poco escuchamos que ellos con un caso se decretó cuarentena general, digamos, y entonces todo eso es fundamental. La toma de decisiones, los datos, tiene que ser un constante, ¿no? Usted hablaba al comienzo, el saber, el conocer también lo que pasa en la región metropolitana, pero también lo que está pasando en regiones, porque
sabemos que hubo regiones que estuvieron muy complicadas. Claro, claro, eso, digamos, el primer recuerdo fue el levantar la voz desde las regiones, decir aquí ocurren cosas distintas. Nuestra región no estuvo tan complicada al comienzo, pero hubo regiones, recuerdo, ¿no es cierto?, Araucanía, ¿no es Sí, cierto?, con casos específicos que tuvieron una propagación muy importante y también eso no se sabe, digamos, que el manejo es tan importante hacer al comienzo porque la propagación que se llama exponencial, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, magnifica, ¿no es cierto?, muy rápidamente, eh, y entonces es difícil controlarlo cuando ya los números son muy complejos, muy grandes, digamos. sí, y consideran también que las regiones son todas diferentes, los territorios son diferentes, ahí también se debieron quizás establecer estrategias también diversas para enfrentar la situación en cada región, a partir de esta información que se tenía. Claro, y lo que, digamos, en la disciplina, ¿no es cierto?, los epidemiólogos, las epidemiólogas, lo que hablan es la importancia del fortalecimiento local, las decisiones locales. Y entonces ahí tenemos como dos ejemplos, como lo que pasó en Magallanes, ¿no es cierto?, específicamente Punta Arenas, que vivió muy temprano, ¿no es cierto?, la epidemia y yo, o sea, no me consta, digamos, los esfuerzos locales, pero se habló también, se discutió de la dificultad que tenían, que tuvieron o que han tenido para tomar decisiones en su momento. Y contrarresto eso con la comuna, ¿no es cierto?, Isla de Pascua, ¿no es cierto?, la isla de Rapa Nui, en que ellos tuvieron claro, eso son circunstancias bastante especiales, pero ellos tomaron la decisión de cerrar la frontera y fueron muy, muy claros y han tenido éxito. Sí, 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 es verdad. Bueno, y como decía un artículo de una revista británica de Economist, mejores datos permiten tomar mejores decisiones a los gobiernos. ¿Cómo evalúa usted esta estrategia que se ha implementado en el país a raíz de la información que tienen las autoridades? Bueno, primero, claro, la estrategia, digamos, una crítica ha sido que ha sido muy hospitalocéntrica, digamos, y entonces no se centró en la prevención, en el tratar de afirmar, digamos, estos casos que se sabía que iba a ser muy, ¿no es cierto?, explosivo, en la prevención, en todo el tratamiento, ¿no es cierto?, de seguimiento, de aislación primero a los casos. Eso no se hizo al principio muy claramente, y ¿no es cierto?, el testeo y la trazabilidad. Pero sin duda se han hecho un esfuerzo enorme, o sea, la dificultad, el desafío que ha sido esta pandemia ha sido tremendo, eso no hay país que esté exento, digamos, de problemas y errores, Claro. eso está clarísimo. El manejo de los datos ha tenido, digamos, aciertos y errores en todo el camino, pero uno en general ve que claramente se han hecho muchísimos esfuerzos y como decía antes, Chile tiene una buena tradición de institucionalidad de los datos, y aunque tenemos muchos problemas y los podemos criticar mucho, sí teníamos una base que nos permitió tener sitio, hacerlo asequible al público. Sí hemos tenido problemas con el grado de acceso que hemos tenido a datos más desagregados. eh, Eso ha sido una crítica, y porque nosotros también la sensación desde, ¿no es cierto?, de la academia, fue ponerse al servicio, ¿no? O sea, aquí estamos, ¿no es cierto?, y nosotros, y mándenos datos, y nosotros, digamos, y al principio hemos hecho lo que hemos podido con los datos que hay, pero todos tenemos la sensación que podríamos hacer más. Sí, profesora, y a raíz de estas lecciones que surgen, ¿cuáles son los desafíos en el futuro también para enfrentar esta u otras crisis que pudiesen afectar el país o el mundo en general? Bueno, en nuestro Bueno, país, que hemos tiene estado que hablando. ver, yo diría, yo trabajo, por ejemplo, he trabajado con estadísticas vitales y específicamente con los datos de mortalidad, que no es cierto, que son, ahí muestra todo esto de lo que decíamos, la institucionalidad, está el registro civil,
Está el INE y está el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, que tienen un convenio y todo un proceso para producir las estadísticas de mortalidad. Eso existe y es bueno, pero, pero no está, nosotros nos gustaría que tuviera un mayor rango, digamos, hay necesidad, ¿no es cierto?, de personal calificado que permita, ¿no es cierto?, tener una continuidad que no dependa de los gobiernos. Ahí nosotros esperaríamos más independencia, lo mismo que pedimos para el INE. Nos gustaría tener un INE de salud. En Estados Unidos hay un centro de estadísticas de salud. Ya nos gustaría tener un centro como ese es mi sueño, ¿no es cierto?, fortalecido, ¿no es cierto?, fuerte e independiente, que no dependa de los gobiernos, con cuadros, no sé si se dice así, con personal técnico de calidad que hay en el país y que tenga una continuidad, porque hemos visto cómo se producen estas descontinuidades y se pierde la historia, ¿no es cierto? Tenemos una historia y tenemos que fortalecerla. Sí. Ese sería mi llamado. Sí. Sí. Sí, profesora, lo otro, no sé, también se ha comentado el cruce de información, que también se debe trabajar en eso, no sé si usted está de acuerdo. No, por supuesto, si es que justamente las nuevas, ¿no es cierto?, toda la tecnología que tenemos ahora al servicio de los datos, de la ciencia de datos, del cruce de información, habla, y eso está, yo hace tiempo que se escucha, ¿no es cierto?, todo el fortalecimiento del uso de datos administrativos. Nosotros vimos, por ejemplo, cómo a raíz del problema del censo 2012, digamos, cómo Chile fue capaz de producir datos, digamos, datos a partir de datos administrativos, mucha información. No era perfecta, no era con el nivel que nosotros necesitábamos, o que el gobierno necesitaba, pero se puede producir. Claro. Entonces, existe. Perfecto. Sí, profesor, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a continuar hablando también de la importancia que tienen estos datos para formular políticas públicas, y también usted nos va a estar presentando algunos estudios de los que participó y también algunos datos relevantes de esta pandemia. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con el programa. Ya estamos de regreso, estamos conversando sobre la importancia de los datos para enfrentar la pandemia. Nos acompaña en este capítulo Gloria Icaza. Ella es académica y bioestadística del Instituto de Matemática y Física de la Universidad de Talca. Profesora, para salir un poco del contexto de la pandemia y también para que las personas conozcan la importancia que tienen los datos en la formulación de políticas públicas, ¿cómo funciona eso? Bueno, también, muy importante, y me gusta, hay un ejemplo de nuestra historia que es muy importante para nosotros y que está bien documentado, que es el caso de la mortalidad infantil. Nosotros hace ya varias décadas, digamos, desde los años 40, 50, 60, teníamos Chile, era el país con más alta mortalidad en el mundo, mortalidad infantil. Imagínate lo que significa eso, digamos. Claro, y no fue hace ¿Perdón? Si uno piensa, no fue hace tantos años. No, tampoco fue hace tantos años. Y entonces, esta realidad, ¿no es cierto?, por supuesto, producía alarma en la población, ¿no es cierto?, y hubo todo un trabajo, ¿no es cierto?, primero, desde las autoridades, digamos, de los ministerios respectivos, ¿no es cierto?, de la comunidad científica, ¿no es cierto?, que se reúne a ver qué se podía hacer, y eso produjo como todo el diseño estructural del sistema sanitario chileno moderno, digamos, que permitió no solo bajar la mortalidad infantil a niveles que ahora somos al revés, ¿no es cierto? Tenemos los indicadores mejores de la región, ¿no es cierto? Sino que produjo, cuando
las políticas públicas, ¿no es cierto?, deben ser o tratan de ser lo más estructurales, porque no son así como, a ver, voy a decir, no, no es un bono, ¿no? Tiene que ser que penetre, digamos. Entonces, esos cambios estructurales la solución a largo logran plazo. inercia en el tiempo que perdura mucho tiempo. Y entonces, yo recuerdo en años donde se veía, ¿no es cierto?, en años de la dictadura, donde se veía que el problema se estaba dañando el sistema de salud, había mucha preocupación que iba a pasar con la mortalidad infantil, pensábamos que iba a volver a subir. Y no fue así. Claro, se estanca, ¿no es cierto?, la declinación, porque ahora es mucho más difícil bajarla a cero, digamos, pero se mantiene, estos cambios estructurales, como decía, tienen una inercia muy importante. Y entonces nos sustentan, en algún grado todavía nos sustentan el sistema de salud. Pero es un ejemplo entonces muy relevante con los datos finalmente. Y de manera general, ¿cómo importan o cómo se consideran, cómo funciona el uso de datos para elaborar o establecer políticas públicas? Bueno, de distintas maneras, y yo también puedo hablar de mi experiencia, digamos, porque mi primer trabajo fue en el INTA, y por eso también conozco el problema de nutrición infantil, ¿no es cierto?, mortalidad infantil, de nutrición infantil, que iban de la mano. Y entonces, claro, el INTA fue creado para enfrentar un problema, y entonces siempre hubo la colaboración, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Salud. Yo aprendí de eso, ¿no es cierto?, a través, ya llevo más de 20 años en Talca, pero la dinámica del trabajo colaborativo, multidisciplinario, que hace que, ¿no es cierto?, ante un problema de nutrición infantil, mortalidad infantil y ahora otros, tantos otros, ¿no es cierto?, hay mucha gente, ¿no es cierto?, que se aboca a estudiar ese problema. Entonces, por ejemplo, en los años, ya no sé, 2010, nace el fondo, el FONIS, que es un fondo de investigación en salud, y que entonces busca justamente de que la investigación sea lo más atingente y localmente sensible, digamos, para solucionar problemas. Y así, por ejemplo, que nosotros participamos en otro problema distinto, que es un posterior a la desnutrición infantil, que es que después, ¿no es cierto?, tenemos los problemas cardiovasculares, ¿no es cierto?, que son de las últimas décadas. Y entonces ahí, en el Ministerio de Salud, estaban buscando estrategias en el manejo de las enfermedades cardiovasculares. Y entonces nos contactaron a nosotros para, lo que se hizo fue unas tablas, adaptar unas tablas para hacer una primera mirada, digamos, en atención primaria, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, qué sé yo, cuál es medir, ¿no es cierto?, colesterol, índice masa corporal, en fin, hipertensión, hay una serie de factores, digamos, y ver cómo está el conjunto, entonces ver qué riesgo cardiovascular tiene la persona, más o menos, no lo estoy contando en general. Eso fue una política pública, entonces se genera del diálogo, de la colaboración, del estudio multidisciplinario, en distintos focos, digamos. Claro, es un trabajo, por lo general, es un equipo multidisciplinario para este tipo de iniciativas. Bueno, y en esta pandemia, profesora, también han trabajado también de forma colaborativa académicos, investigadores, científicos, y usted también ha participado en algunos estudios que podemos analizar ahora. Uno fue Cero Prevalencia, si no bien me equivoco, que se realizó entre la Universidad de Talca, la Universidad del Desarrollo y la Católica del Norte, ¿no? Sí, la Católica del Norte. Recuérdenos o cuéntenos un poco cuál era el objetivo finalmente de ese trabajo. Claro, ese trabajo fue, ¿no es cierto?, gracias a fondos que se crearon especiales para el COVID por la NID, ¿no es cierto?, y me invitaron a trabajar con la doctora Jimena Aguilera, el doctor Pablo Vial, que es el investigador principal, ¿no es cierto?, de la Universidad del Desarrollo,
a este estudio de cero epidemiología o de cero prevalencia, ¿no es cierto?, que se hizo en 3 ciudades de Chile, se hizo en Coquimbo La Serena, la conurbación, en el Gran Santiago y en Talca. Eh, nos hubiera gustado hacerlo en todo el país, digamos, en España, por ejemplo, se hizo en todo el país. Fue un gran proyecto, pero bueno, son proyectos bastante exigentes, ¿no es cierto? Tienen una logística, son caros, es compleja. Pero la idea, ¿no es cierto?, es porque se sabe que hay una gran cantidad de casos, por ejemplo, asintomáticos, ¿no es cierto? Gente que realmente no sabe que está contagiada ni que ha tenido COVID, y también gente que tiene síntomas tan leves que se pueden confundir con un resfrío común o simplemente no acude, digamos, y entonces no se hace los test PCR, digamos, o puede ser que haya sido contagio, ¿no es cierto?, pero no se lo hizo. Entonces, en las estadísticas, ¿no es cierto?, diarias o semanales, hay una cantidad de gente que no aparece, digamos, y era importante dimensionar, ¿no es cierto?, el grado de anticuerpos, el grado, la cantidad o el porcentaje de anticuerpos en la población. Es muy importante, ¿no es cierto? Y entonces se llama la tasa de ataque, digamos, ¿no es cierto? Y eso lo estudiamos, se hizo un terreno el año pasado, en septiembre, octubre, eh, y en estas 3 ciudades, ¿no es cierto? Y se investiga la cero prevalencia. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con que en total en la población general de estas 3 ciudades, digamos, la cero prevalencia era un 10,4%. Eso ya habían un estudio previo, ¿no es cierto? Y claro, nos gustaría que hubiera sido más alta, porque entre más población, ¿no es cierto?, tiene inmunidad, bueno, mejor se va a poder controlar la pandemia, y eso no fue así, ¿no es cierto? Pero además nos encontramos con diferencia importante entre las ciudades. Coquimbo y La Serena tiene una más baja cero prevalencia de 5,6, Santiago tiene la más alta con 11%, y Talca nos encontramos con la sorpresa, digamos, porque fue muy bajo, de un 2%. Entonces, en Talca nos encontramos con esta sorpresa que se entiende, ahora conociendo más de la historia de la pandemia, se entiende porque en Talca no se había producido la gran ola que se produjo, ¿no es cierto?, a fines del año pasado y en el verano, ¿no es cierto? Entonces, este estudio, de hecho, va a ser repetido. Ahora nosotros estamos en los permisos con los comités éticos científicos respectivos de las 3 universidades para poder hacer una nueva ronda, digamos, de estudio donde se mida, ¿no es cierto?, qué ha pasado en estas 3 ciudades, qué ha pasado con la vacuna, y lo que se espera, ¿no es cierto?, es que ojalá sea bastante más alto. Un dato que no he dicho es que nosotros vimos que en el caso de Coquimbo, La Serena y en el Gran Santiago, el número de casos de personas con antígenos, ¿no es cierto?, o anticuerpos, digamos, al COVID-19, era hasta 3 veces lo reportado. Eso no ocurrió en Talca es muy bajo, pero fue un estudio muy importante que también se hizo el desarrollo de una plataforma territorial, y bueno, y hay una página web donde están los resultados que se pueden ver en detalle. Perfecto. Bueno, esta información también es importante para eventualmente tomar algún tipo de medida, iniciativa también, porque actualmente los casos son bajos, pero nunca sabemos cómo puede seguir evolucionando la pandemia. Claro, ahora estamos de nuevo, ahora estamos en un descanso, ojalá en un oasis, y ojalá siga así, pero pareciera que no va a seguir así, no se sabe, realmente no se puede predecir qué va a ocurrir, pero esperamos, pero sí siempre, ¿no es cierto?, hacer el llamado a continuar con las medidas de higiene, el uso de mascarilla, que yo noto ahora que estamos saliendo más, la dificultad de las personas. Hay muchas personas que se cansan, nos cansamos yo también de usar la mascarilla, pero hay que hacerlo, es muy importante porque es seguridad para ambos, ¿no es cierto? Si es que somos 2, somos más. También insistir, por supuesto, en el lavado de manos,
y en la ventilación, fíjate, yo creo que lo de la ventilación, que al principio no parecía como algo tan importante, ahora Sí, se ha mostrado que sí. que la contaminación se produce por aerosoles, y eso entonces obliga que incluso si estamos usando mascarillas con las dificultades que tenemos para hacerlo correctamente, se ventile, y la ventilación cruzada, no solo abrir una ventana, tiene Sí, que circular el aire. sí, sí, sobre todo ahora que vienen los meses ya con más calor, hay que Sí, aprovechar de ventilar más. sí, Profesora, sí. nos quedan algunos minutos, no sé si quiere compartir con nosotros algunas cifras importantes de esta pandemia. A ver, sí, tenía muchas, pero claro, uno se entretiene en tantos temas, ¿no? Sí, Bueno, contarles, digamos, que yo he hecho estudios de mortalidad, ¿no es cierto? Y la mortalidad, bueno, ha sido algo muy duro, ¿no es cierto? Y realmente, como tú dijiste al principio, que ha afectado a muchas familias, eh, eh, y realmente eso ha sido, bueno, muy terrible. Por suerte, eso se ha visto ahora un descanso también que se demora siempre, ¿no es cierto? Los datos de mortalidad siempre van después, digamos, de los datos de incidencia, y entonces hay diferencia en las regiones, ¿no es cierto? Hemos visto, ya hablamos de Magallanes, y claro, y Magallanes tiene una de las más altas tasas de mortalidad, así como también la región metropolitana. En el Maule estamos en un nivel medio, no somos ni de las más bajas ni de las más altas. Después contar que en la estructura de causas, las principales causas de muerte, se ha visto cómo el COVID, digamos, irrumpió, y es largamente, ¿no es cierto?, la primera causa de muerte, y después vienen, la estructura se ha mantenido como la estructura del resto de las enfermedades, con las enfermedades cardiovasculares en primer lugar, después, no sé, cáncer, ¿no es cierto?, varios tipos de cáncer, pero claramente el COVID es la primera causa de muerte, que al principio también no esperábamos que fuera tanto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es una gran preocupación todavía. sí, hay que, como dice usted, hay que seguir entonces con las medidas de autocuidado, no olvidarnos porque aún no sabemos cómo puede evolucionar esta pandemia. Profesor, le queremos agradecer que nos haya acompañado y que nos haya también educado, entregado esta información respecto a lo que son los datos que muchas personas de repente desconocen todo este tipo de información. Gracias por entregar este tipo de información. Bueno, yo encantada, para mí los datos son mi vida, así que me gusta mucho tener la posibilidad de divulgarlo. Sí, bueno, y gracias a las personas también que nos están viendo en sus casas. Y así terminamos entonces este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de este programa. Hablemos de salud pública.